Hola guerreros, ¿cómo subir de 0 a 10 dominadas rápidamente? Es la pregunta que me han preguntado varios principiantes. Y no tienes que ser principiante en el ejercicio en general. Puede ser que simplemente nunca te has enfocado en las dominadas antes. Hoy te daré la respuesta de cómo hacerlo y además este mismo concepto puedes aplicar a otros tipos de ejercicios en los cuales quieres avanzar de la misma manera. También en el final te diré qué tienes que hacer cuando consigues tus primeras 10 dominadas. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bueno, digamos en este punto puedes hacer exactamente 0 dominadas. Te puede parecer que es un ejercicio casi imposible ya que no puedes hacer ni una repetición. Ante todo, amigo, tienes que entender que como no has usado los músculos involucrados en este ejercicio específico, tu sistema nervioso no está adaptado para ejecutar este movimiento. Puede ser que tienes la fuerza necesaria, pero es como si fuese aprender a caminar. Tienes que enseñar a tu cerebro qué músculos usar. Bueno, y no solamente usar, sino usar de manera eficiente. Entonces, en este punto tu meta es la primera dominada o puede ser tus primeras dominadas. Coges la barra y nada, no te sale ni una. Entonces la estrategia aquí será la siguiente y son dos cosas que tendrás que hacer. La primera será conseguir unas bandas elásticas o puede ser que hasta una será suficiente. Para la mayoría de las personas la amarilla será más que perfecta. Usar la banda es como si fuese reducir tu propio peso, lo cual es lógico. Si no puedes levantar tu peso ni una vez, tienes que reducirlo. Obviamente si tienes sobrepeso, puedes ir reduciendo tu peso y quitando la grasa, pero ya no es la manera tan rápida como coger una simple banda elástica. De hecho, cuando hacemos dominadas, estamos levantando 95% de nuestro propio peso. Así que si tienes mucho peso en las nalgas, por ejemplo, tendrás que desarrollar mucha fuerza en los laterales para poder levantar todo este peso. Entonces volvemos a las dominadas. Sería bueno trabajar con la banda de dos maneras. La primera manera es escogiendo la banda que te permite hacer de 8 a 12 repeticiones. Y la segunda manera será trabajar con el rango de dentro de 5 repeticiones. Si no tienes una banda tan ligerita para eso, no hay problema. Pide a tu amigo que te empuja con los dedos desde abajo. Podemos hacer 5 o 6 series por entrenamiento, lo cual para principiantes es más que suficiente. Y ojo, que eso no tiene que ser todo tu entrenamiento, pero la parte de dominadas, sí. Esa fue la primera manera de trabajar. La segunda manera será hacer dominadas con el rango parcial. Bajas hasta donde te da y vas de ahí, pero ya todo libre y sin ninguna bandas y asistencia. Cada vez que entrenas intentas bajar un poco más. Considero que la parte de dominada más complicada es en el punto de arranque y ya de ahí va progresivamente más fácil. Así que puedes empezar con la parte fácil para coger más confianza y cada vez intentas de bajar un poquito más en tus repeticiones. Ten a tu amigo cerca para ayudarte a rematar los últimos reps si ya tu propia fuerza no te da. También ten en cuenta, amigo, que la manera en que tienes que trabajar es en cada serie tienes que llegar cerca al fallo. Y fallo obviamente es un término muy relativo, pero me refiero a que cuando pones todo de ti y ya no te da más. Así que si con la banda tiras 40 reps,
tienes que conseguir una más delgada, o si con ayuda de tu amigo vas volando, pues pídele no empujar tanto para mantenerse dentro del rango que había mencionado anteriormente. Ok, con este trabajo tienes que llegar a poder de hacer un par de repeticiones libres. Aquí es donde viene el error de muchos. Muchos que pueden hacer solamente un par de reps hacen lo siguiente. Vienen, hacen un intento de 3 reps, después un intento de 2 reps, después a lo mejor una rep y ya está, ya no da más. No digo que de esta manera es totalmente imposible avanzar a 10 reps, pero te vas a tardar un huevo, como dicen aquí. Tienes que seguir trabajando de esa manera exacta como te había explicado antes. Seguir haciendo de 8 a 12 reps con la banda, ya tal vez usarías una banda más finita, y también seguir trabajando con el rango de fuerza que es dentro de 5 reps. Ahí puedes hacer un par de sets tú solo y después ya usar la ayuda del amigo. No puedo decirte exactamente cuánto te tardarás para conseguirlo, ya que cada persona es diferente. Recuerdo que en el colegio teníamos la norma de 15 repeticiones para recibir la máxima marca y muchos lo podían hacer, aunque no creo que fue con buena técnica. Y la técnica es otro punto muy importante. De por sí no existe, digamos, una flexión o dominada incorrecta. Solamente ciertas variaciones pueden ser o lesivas o no abordar los músculos de manera óptima. En las dominadas trata de sentir los músculos involucrados en todo el recorrido. Esto te ayudará a avanzar más rápido. Si estás tirando mucho impulso, no es que tu dominada sea totalmente inválida. Simplemente tu trabajo pierde eficiencia. Los laterales trabajan menos y estás usando más el core para conseguir esos reps. Si tú haces tus pull-ups con impulso, tus músculos que tienen que trabajar no están trabajando, olvídalo. Y lo prometido, amigo, ¿qué tienes que hacer cuando llegas a 10 dominadas? Bueno, ahí lo primero es, puedes olvidarte de la banda, ya que no la necesitas más. Lo segundo es, puedes seguir trabajando en tu resistencia y fuerza de la siguiente manera. Cuando haces un entreno de resistencia, hacer unas 6 series llegando casi al fallo. Puede ser solo una rep menos de tu fallo. Eso te ayudará a progresar a 15, 20 dominadas y hasta más en el futuro. Y cuando haces trabajo de fuerza, puedes hacer unas 5 o 6 series ya con un poquito de lastre, manteniéndote dentro unas 5 reps por cada set. Al principio a lo mejor usarás solo 2 kilos de lastre, después 5 o 6 y así progresivamente. Aumentar la fuerza de cierta manera también te ayudará en resistencia, ya que cada rep te costará menos. Así que este tipo de trabajo también te ayudará a aumentar las reps máximas que puedes hacer. Así es, amigos, ya no quitaré más de su tiempo a entrenar y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.